Mi nombre es Eduardo Acosta y en esta clase veremos ecuaciones de cinemática. En el temario veremos el vector posición, hablaremos de la trayectoria, hablaremos del sistema de referencia que nos permiten definir el vector velocidad y vector de aceleración y por último hablaremos de cómo resolver problemas de cinemática. Describir la posición de una partícula puntual. El punto de la pantalla representa la partícula. Para poder escribir el movimiento de la partícula se requieren dos cosas. La primera es localizar la partícula respecto a un punto del espacio y eso lo hacemos seleccionando el punto O. Lo segundo es establecer una escala espacial que permita detectar cambios en la localización. Y eso lo hacemos con los ejes. Estas dos cosas definen un sistema de coordenadas. Las características de este sistema de coordenadas se describieron en un video anterior. El vector que indica la localización de la partícula es el vector posición. Este es un vector cuyo punto de aplicación es el punto de referencia del origen de coordenadas. El módulo es la distancia entre el punto de referencia y el punto que ocupa la partícula. La dirección es la recta que une ambos puntos. El sentido siempre apunta hacia la partícula. Como se usó un sistema de coordenadas cartesiano, la posición se escribe como una combinación lineal de las direcciones de los ejes. Los coeficientes son las coordenadas de la posición del punto. Cuando la partícula se mueve, el vector posición cambia. La información más básica que se puede conocer son los puntos que ocupa la partícula en su movimiento. En el espacio, esto es una curva que se llama trayectoria. La descripción matemática de una curva en el espacio de 3 dimensiones en general está dada por un sistema de dos ecuaciones, donde las funciones g y f son funciones que pueden ser más o menos complejas. Los movimientos de una partícula se pueden clasificar por la geometría de su trayectoria. Hay trayectorias rectilíneas, circulares, parabólicas. Las trayectorias más complejas se denominan curvilíneas. La trayectoria es un elemento muy importante a la hora de resolver problemas. Nos ayuda a seleccionar el sistema de coordenadas. En general es más fácil resolver problemas desde un sistema de coordenadas que haga que la ecuación de la trayectoria sea simple. Si nos dan en un problema la trayectoria, siempre conviene usar esta información para simplificar el problema eligiendo el sistema de coordenadas adecuado. Cuando el cuerpo se mueve, el vector posición cambia. Para mensurar el cambio tenemos que introducir el concepto de tiempo. De esta forma, podemos estudiar cómo cambia la posición de la partícula cuando evoluciona el tiempo. Pero para esto tenemos que indicar y dejar claro dos cosas. La base de tiempo usada, en nuestro caso si usamos la unidad de tiempo, en el sistema internacional es el segundo y el símbolo es la letra S minúscula. El origen de tiempo, es decir, una referencia de tiempos que nos permita a todos tener la misma lectura de los relojes. Cuando se indica el sistema de coordenadas, la base de tiempo y el origen de tiempo, decimos que definimos el sistema de referencia. Todos los problemas que resolvamos en este curso se pueden resolver solo si se definió previamente el sistema de referencia. Dado que siempre trabajamos con el sistema internacional, no es necesario dar la base de tiempo, pero sí el sistema de coordenadas y el origen de tiempo. Consideremos que una partícula se mueve siguiendo la trayectoria dibujada en la figura. En un instante t1, la partícula se encuentra en la posición R1. Luego, más tarde, en un tiempo que llamo t2, la partícula está en la posición R2. Como los vectores posiciones son distintos, esto significa que en el intervalo de tiempo delta t igual t2 menos t1 ha cambiado la posición de R1 a R2. El vector que representa el cambio de posición se llama vector desplazamiento delta R, que se calcula como la diferencia entre las posiciones 2 y 1. Cuando la partícula se mueve de R1 a R2, recorre una distancia delta S. Es interesante observar que el módulo del vector desplazamiento es distinto al camino recorrido delta S. Un vector interesante es el que se calcula haciendo el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo temporal. Este vector se llama velocidad media y tiene unidades de metros sobre segundo. Este es un vector paralelo al desplazamiento y sus características, módulo, dirección y sentido, dependerán del intervalo de tiempos y del instante t1. El punto de aplicación siempre es la posición en el instante t1. El cociente entre el camino recorrido y el intervalo temporal se conoce como rapidez media. La rapidez media tiene unidades de metros sobre segundo, igual que la velocidad media, pero son conceptos distintos. El vector velocidad media no es muy importante, ya que nos puede dar una idea muy equivocada del movimiento de un cuerpo.
Sin embargo, si se consideran intervalos de tiempo cada vez más chicos, el cociente entre el desplazamiento y el intervalo temporal converge a un valor definido. Para intervalos delta t cortos, el módulo del vector desplazamiento y el camino recorrido se parecen cada vez más. El valor límite a intervalo temporal cero se llama velocidad instantánea o simplemente velocidad. De acuerdo a lo que vieron en análisis matemático, esta operación se corresponde con la derivada. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Tomamos como una definición que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. El módulo de la velocidad se llama rapidez y es una magnitud siempre positiva. Es la derivada del camino recorrido respecto al tiempo. El punto de aplicación es la posición de la partícula en el instante que se calcula la velocidad. La velocidad tiene la característica de ser un vector tangente a la trayectoria. En coordenadas cartesianas, las componentes de la velocidad se calculan con las derivadas de las componentes del vector posición respecto al tiempo. Consideremos que una partícula se mueve siguiendo la trayectoria dibujada en la figura. En un instante t1, la posición de la partícula es r1 y tiene una velocidad v1. Más tarde, en un instante t2, la posición de la partícula es r2 y tiene una velocidad v2. Como se puede ver, durante el intervalo de tiempo delta t, la velocidad de la partícula cambió de v1 a v2. El vector que representa el cambio de la velocidad, llamado delta v, se calcula como la diferencia entre las velocidades en el instante 2 y la velocidad en el instante 1. De la misma forma que para la posición, se puede calcular un vector que represente el cambio en la velocidad cuando transcurre un intervalo temporal delta t. Este vector lo llamamos aceleración media y tiene unidades de metro sobre segundo cuadrado. De la misma manera que para la velocidad media, este vector depende de t1 y del intervalo temporal delta t. Este vector puede cambiar mucho si se modifica el intervalo temporal, por lo que no es un vector muy útil en general. Si calculamos la aceleración media usando intervalos de tiempo cada vez más chicos, el resultado converge. En el límite para intervalos temporales 0 se obtiene la aceleración. La aceleración entonces es un vector que se calcula derivando la velocidad respecto del tiempo. Teniendo en cuenta la definición de la velocidad, la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. En coordenadas cartesianas, las componentes de la aceleración se calculan con las derivadas de las componentes de la velocidad respecto del tiempo. También se puede calcular las componentes de la aceleración con las derivadas segundas de las coordenadas de la posición de la partícula respecto del tiempo. Una característica fundamental es que el punto de aplicación del vector aceleración es la posición de la partícula. El movimiento de un cuerpo está completamente determinado si conocemos la posición como función del tiempo. Si se usa un sistema de coordenadas cartesiano, esto implica conocer tres funciones del tiempo, x de t, y de t y z de t, que son las coordenadas del vector posición. Teniendo x de t, y de t y z de t, podemos calcular la trayectoria. La velocidad se calcula a partir de la definición derivando la posición. Conocer la velocidad es tener las expresiones de v sub x de t, v sub y de t y v sub z de t, que son las componentes del vector velocidad en función del tiempo. La aceleración se calcula a partir de la definición derivando la velocidad. Conocer la aceleración es tener las expresiones de a sub x de t, a sub y de t y a sub z de t, que son las componentes del vector aceleración en función del tiempo. En algunos problemas no vamos a conocer la posición como función del tiempo. Vamos a tener como dato la aceleración como función del tiempo. En esas situaciones podemos calcular
la velocidad partiendo de la definición de aceleración e integrando la aceleración respecto al tiempo. Y como en una integral hay que colocar límites. El límite superior es un tiempo genérico t y la velocidad en ese tiempo t. En cambio, en el límite inferior se elige un instante en el cual se conozca un valor de velocidad. De esta forma se puede integrar y calcular la velocidad como función del tiempo. Una vez que uno tiene la velocidad, puede calcular la posición a partir de la definición del vector velocidad e integrando la velocidad en el tiempo. Nuevamente, el límite superior es un tiempo genérico t y la posición en ese instante t. En cambio, el límite inferior es un tiempo en el cual se conoce cuál es la posición. De esta forma, se puede calcular la posición como función del tiempo y tener las coordenadas del vector posición como función del tiempo. Hay que tener en cuenta que en un proceso de integración se requiere información adicional. Esa información adicional está siempre en el enunciado. En otras situaciones vamos a conocer la velocidad como función del tiempo. En este tipo de problemas se puede calcular la aceleración empleando la definición de aceleración como la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, y haciendo la derivada uno puede calcular las componentes de la aceleración como función del tiempo. Y, por otro lado, a partir de la definición del vector velocidad, podemos integrar y calcular la posición como función del tiempo. En el acto de integración requiere conocer la posición en un dado instante de tiempo. Esta información, como siempre, se encuentra dentro del enunciado.